Buenas tardes, estamos en Ratón de Biblioteca, quien les habla Claudine Chil junto a Carlos Boraño. Hola Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Disfrutando el día. Dicen que viene la bomba polar, así que hay que prepararse. La bomba de Tucumán. Y acá tenemos un amigo que es Félix, estamos con él, viene a charlarnos. Cuando nosotros vamos a hablar de literatura y bueno, él también quiere ser parte de todo esto. Traje un libro porque para comenzar y a contarles que este miércoles vienen un grupo de poetas a estar junto a los jubilados y son los poetas que hicieron el libro Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo que hizo la selección y notas Juliana Tzat. Bueno, él convoca a través de las redes sociales a formar parte de este miércoles junto a los jubilados. Me encanta, la verdad, el compromiso de los y las poetas. Sí, el libro es excelente, muy bueno. Sí, tiene muy muchísimos poemas, la verdad que se los recomiendo. A ver, vamos a leer algunos. Política. Graciela Cross, Carlos Casares, 1945. La poesía política está mal vista. Yo digo que la poesía es política. Si te encierran en una cárcel de máxima seguridad, un campo de concentración como el DTZ, y te meten en una jaula de acero pesado, Airstrip, junto a criminales peligrosos y te pudres al rayo del sol durante 4 semanas sin un pedazo de lona con que cubrirte, tu poesía ¿no se vuelve política? Excelente. Muy bueno, muy bueno. Como ese hay muchísimos poemas. No tiene desperdicios ese libro. Nicolás Auset, Santa Fe, 1977. Palabras. Chorro no es chorro, zurdo no es zurdo, pobre no es pobre, puto no es puto, mapuche no es mapuche, mujer no es mujer, libertario no es libertario, seguridad no es seguridad, república no es república, dictadura no es dictadura, casta no es casta, libertad no es libertad, pero las palabras sí son palabras y yo escribo. Está muy bueno. La verdad que es abrir y encontrar después. Paula Simonetti, Montevideo, 1989. Telegrama. Cuando me fui del país te mentí un poco, mamá. No venía a estudiar, ¿sabes? Yo sé que sí, ¿sabes? Me siguieron tus cuentos de las balas, de las marchas y de tu vecina, acribillada en el baño, ¿te acordás? En todas las marchas me acordé de vos, aunque no te mandara ni un mensaje o una foto. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Cuánto cuesta un alquiler? No te olvides de fregar los azulejos porque después hay que entregar la casa y el contrato dice que los azulejos, mamá, yo sé que te acordás, están llenos de sangre. Están muy buenos. Bueno, les vuelvo a mostrar el libro, Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo y bueno, lo recomiendo y vayan a la marcha este miércoles junto a los jubilados. Y el otro día habíamos quedado con Alma Fuerte. Sí, yo no sé si corto el programa y lo dejamos ahí. Vos escribiste 2 libros sobre él. Sí. Vamos a ver si puede salir el tercero. Y ya está casi hecho. Bueno, el libro de Yo Más Fuerte, es el primer libro de Más Fuerte de ahora. Estoy contento. Claro, él también quiere hablar de Alma Fuerte. De ese libro voy a rescatar la última página que la hizo Alejandro Enrique, un amigo. Me gustó mucho, siempre me hace los prólogos de los libros de Alejandro. Me gusta mucho porque es una de las mejores plumas locales de La Matanza, sin duda alguna. Entonces, sobran los motivos. Hay que comenzar diciendo
que este libro era un libro necesario. En verdad es un trabajo esperado, pero muchos, y allí apareció la prosa del escritor, el trabajo del investigador, la perseverancia del caminante que recorre los pueblos bonaerenses para colocar una... perdón, ando mal de la vista, esto es poca luz acá. Colocar una roca más en el monumento del homenaje a Pedro B. Palacios. Almafuerte, el poeta matancero, el educador rural, el polemista porteño, el escritor comprometido con los sectores populares. El lector va a coincidir que sobran los motivos para volver sobre los pasos sobre ese docente que se subió a un ferrocarril y viajaba con el solo destino de llevar conocimiento donde no lo había. Qué bueno. Él siempre dice de los trigales, siempre habla de los trigales, no había nada más que trigales. La historia matancera no tiene aquí una pieza más, no. Esta es una pieza fundante de las plumas locales. Seguro que la más importante, está hablando más fuerte, lógicamente, ¿no? De las plumas locales, como dije. Poeta argentino, según Borges, el mejor poeta argentino, el primer poeta argentino, y junto a Sarmiento, dos de los mejores escritores de Argentina, comienzo del siglo pasado. Y con Joan Mafuerte, Boraño dice Enrique, da la puntada inicial. Bienvenido, lo estamos esperando, maestro. Está buenísimo. A mí lo que me gustó mucho de tus libros es cómo te metes en la piel de él, ¿no? Y cuando él se aparece en tu cuarto, Sí, bueno, eso, claro, eso me quedó muy contale sí. a los y las Estaba oyentes. yo aclaro que cuando yo hice el libro de Mafuerte, yo vivía a 7 cuadras de la casa de Mafuerte, allá en Matanza. Y se me ocurrió al final, terminé el libro y quería seguir escribiendo. Ya habíamos escrito casi 1000 páginas, pero había más todavía que escribir. Y se me ocurrió en ese momento que Mafuerte me golpeaba la puerta, a la madrugada. Entonces él entraba a la casa y me decía, ¿qué me ha hecho Boraño? Primero me dice, ¿usted acá vive Boraño? Sí, soy yo. ¿Qué me hizo? ¿Por qué me trajo otra vez acá? Pasaron 100 años, dijo. Y empecé a hablar con él. Cuando él se va al baño, perdón, yo me voy al baño. Cuando vuelvo ya no estaba. Se había ido. Y así termina el libro. Qué lindo, la verdad que Pero se me olvidó así, la verdad que no. a mí me llamó mucho la atención cómo te pusiste en la piel de él, ¿no? Y cómo lograste ese diálogo entre el hoy, la actualidad y lo que era él, ¿no? Sí, es muy difícil a veces. Un poco también por el lenguaje, ¿no? Sí. Que no es el mismo, estamos hablando de 100 años atrás. Aparte, un poeta tan conocido que vos siempre decís que uno dice Almafuerte y te acordás de un poema, ¿no? Que escribió Avanti, no te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pasión, trémulo de pavor, bueno, me quedé ahí, pero es lo más conocido de él. Sí, sí, totalmente. Y él escribió tanto y a la vez también como plástico, artista plástico, como pintor, ¿no? Sí, eso se lo contagia a la tía. Porque ese chico a los 5 años muere la mamá de él. Entonces el padre lo regala, el mismo día lo da a los familiares, a toda la familia. Es terrible el padre. Termina viviendo en Navarro, está cerca, no sé. Y ese fue lo que a él lo marca como artista, digamos, ¿no? La tía le gustaba mucho la pintura. La tía le gustaba todo lo que le gustaba, menos Sarmiento. La tía con Sarmiento era como que no lo Y él veía. se enganchó con Sarmiento Sí, un montón. fue su ídolo. Hasta que no había terminado la San Chacabuco, en la estación de Chacabuco, me paró. Y le dijo, maestro, quiero ir lejos, lo más lejos posible, donde no sean los trigales. Sarmiento dijo, no, yo no necesito acá, al lado mío. No llegaron porque falleció antes. Con Sarmiento no, igual que lo de Aldo Leale, que era poeta, muy buena gente, ¿sabes? Sí.
Y la poeta Oleandra. Bueno, les cuento que a los y las oyentes que estamos hablando de Almafuerte, porque el otro día se cumplió, el 13 de mayo fue el Día del Escritor Bonaerense, en honor a Almafuerte, ¿no? Entonces es bueno recordar a nuestros grandes escritores, a pesar que ya no están, bueno, queda sus letras, ¿no? Su impronta, sus letras, sí. Sí, totalmente. Bueno, en el programa de hoy les cuento que nos va a hablar Fabio Inalef, poeta y escritor mapuche. Después está un fotógrafo, el editor de la muestra de Nora Cortiñas en el Centro Cultural de la Cooperación. Después un escritor. Este corto, es recomendable. Sí, totalmente. Muy buenas fotos inéditas, eso lo voy a decir. Y bueno, un escritor va a hablarnos de su libro y después tres personas del grupo o un poco más también van a estar con nosotros. Así que los invitamos a escucharlos. En el velorio de Nora nos encontramos con Ana Bianco y me dijo, tenemos que hacer una muestra sobre Nora. No fue muy fácil hacerlo, tardamos bastante. No es fácil conseguir que los fotógrafos te den las fotos, las tienen que buscar, sobre todo porque en general nosotros que somos más grandes tenemos muchas fotos, pero en negativo, no son digitales como son ahora, que son más fáciles de guardar y demás. Hay que buscarlas, escanearlas, es otro proceso. Pero con el tiempo al final lo conseguí y logramos hacer una muestra, básicamente con fotógrafos más grandes. Los fotógrafos que conseguí que pudiéramos poner fotos son, entre otros, Horacio Villalobos, que actualmente vive en Portugal, Daniel García, Fernando Gens, que es el más chico de todos nosotros porque es el que hizo las fotos del catálogo, Eduardo Longoni, Pablo Lasansky, Tony Valdés, que vive en Córdoba, Enrique York, que fue el fotógrafo de la CONADEP y que actualmente vive en Nueva York, Mónica Hasenberg, que ella trabajó mucho con madres todo el tiempo, inclusive hasta ahora sigue haciéndolo, Julio Menajowski, Marcelo Ranea, Enrique Rosito y Rolando Andrade Stracuzzi, que es un fotógrafo ecuatoriano que vive hace muchos años acá y que es un compañero muy comprometido con todos estos temas también. Logramos hacerla y conseguimos que el Centro Cultural de la Cooperación nos diera el lugar y el apoyo para poder hacerlo. La nombramos a la muestra Nora siempre nos cuidó. El tema Nora era un tema conflictivo porque los amigos del centro decían, no, pero ¿cómo Nora es Norita? Para todos nosotros siempre fue Norita. Sí, fue siempre Norita para todos nosotros, pero a mí me parecía que era más que Norita ya, y que ahora era Nora, y que era mucho más grande todo. Y se llama Siempre nos cuidó también porque nosotros éramos jóvenes, en ese momento, en plena dictadura, hacíamos las rondas y demás, y ellas nos veían a nosotros como sus hijos, entonces estaban muy preocupadas por lo que nos podía pasar, estaban muy atentas a lo que pasaba alrededor, sobre todo con nosotros, que teníamos 20 y pico de años en esa época, y que en ese momento los que estábamos más politizados, pero también los que no estaban, se pusieron un poco al servicio de eso que estaba pasando y al servicio de ellas sobre todo. Ellas nos cuidaban en la plaza, pero también muchas veces iban a las redacciones nuestras a ver si estábamos, porque no sabían lo que pasaba con nosotros, entonces a veces iban.
Y en ese intercambio de cuidados y demás, nosotros le dábamos muchas fotos que en ese momento no salían demasiado en los medios, o le dábamos más de las que salían, ¿no? Por ejemplo, en las agencias de noticias, NA, DIN, en aquel momento, por supuesto, no Telam porque estaba a cargo de un coronel, había, en esa época se hacían copias, no había ni internet ni nada, y entonces se hacían copias para lo que se llamaba full en las agencias, que era la misma foto se copiaba a tantos abonados que tuvieran. Entonces había en cada entrada fotografía unos casilleros con el nombre de cada diario y revista que pasaban a buscarlas todos los días. Pasaban 2 o 3 veces, pues depende de la cantidad de notas que se hiciera en cada una de esas agencias, y se llevaban el material. Por lo tanto había fotos para todo, pero además en ese tiempo se generó un casillero que era exclusivamente para madres. Obviamente no eran todas las fotos, sino fotos que tuvieran que ver con los derechos humanos y sobre todo con las rondas, las cuales ellas usaban para sus propios medios y sobre todo para mandarlas al exterior. Esa es la historia de por qué Nora siempre nos cuidó. Y entre todos nosotros, al final, y con el transcurso de los días de preparar la muestra, me di cuenta que lo más importante eran fotos viejas, porque en las fotos viejas, por ejemplo, hay, bueno, ellas todas mucho más jóvenes por supuesto, pero por ejemplo hay varias fotos que están Nora y Eve juntas, con lo cual era verlas, a mí me produjo así como mucho recuerdo de aquellas épocas, y me pareció muy interesante. Las fotos con el tiempo, y sobre todo en este tema, toman un valor mayor, y yo creo que lo logramos. Entonces hicimos esa muestra donde vino mucha gente por suerte, y hicimos la inauguración y transmitimos en directo lo que estaba pasando. Invitamos a el padre de Pablo Grillo, porque hicimos una especie de homenaje a nuestro compañero lastimado en la marcha de los jubilados. Y también vino Calo, que es el fotógrafo uno de los fotógrafos por los cuales se logró identificar al gendarme que disparó esa granada que tanto daño le hizo a Pablo, y que además le causó el despido del Ministerio de Cultura donde él trabajaba hacía varios años. Todos nosotros, los que nombré antes, estuvimos en una mesa y charlamos sobre la fotografía de aquella época y lo que pasaba, y se hizo una discusión muy interesante, donde las nuevas generaciones preguntaban o se quejaban de algunas cosas y demás, pero fue muy interesante. Generó, además de lo que era Nora y su figura, generó una charla muy interesante sobre la fotografía en esa época. Para nosotros todas ellas fueron como nuestras madres, más allá de ser las madres de Plaza de Mayo. Nosotros teníamos una relación muy cercana. Ellas, las últimas veces que nos vimos con Nora, decía que grandes que están, es increíble verlos tan grandes. Claro, éramos unos nenitos en aquella época y muy inconscientes también. No nos dábamos mucha cuenta de lo que estábamos haciendo. Con el tiempo fue importante tener esas imágenes y ayudarlas, tanto como ellas nos ayudaban a nosotros, por supuesto. Esta muestra va a tener un final, que va a ser el 30 de mayo, que es el día que falleció Nora. Ese va a ser el último día de la muestra. Pero previo a eso vamos a hacer un cierre de la muestra con varios artistas. Entre ellos va a venir Cristina Banega, va a venir Esteban Morgado, va a venir Rolando Goldman, Martín Aldeano, y la que va a
conducir va a ser Blanca Rebori, gran periodista de tantos años en este gremio, ¿no? Eso lo vamos a hacer también ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, en la sala Osvaldo Pugliese, y va a ser con invitación porque no tenemos demasiado espacio para hacerlo, así que todos los que quieran venir van a tener que anotarse de alguna manera para tener una entrada, porque la capacidad no es tan grande. El día de la inauguración se nos llenó demasiado, había demasiada gente parada y es todo un tema para el centro. Entonces vamos a tener que hacerlo sí o sí con confirmaciones para entrar al lugar. Bueno, básicamente es eso. No podemos estar más contentos con lo que pasó. Logramos tener una gran repercusión en todos lados y sobre todo por el reconocimiento de esta gran mujer a la que tanto quisimos y tanto luchó para que pasara lo que pasó, de recuperar chicos y pelear por cada conflicto que había en cualquier lado. Ella estaba en todos lados, así chiquita como era, no dejaba de ir a ningún lado. Vamos a pasar un pequeño videíto de una nota que hicimos poco tiempo antes de que falleciera, donde está preciosa y se recuerda de todo. Estaba recontralúcida, la verdad que Nora siempre fue increíble para todos nosotros. Así que bueno, esperemos que puedan ir a verla. Está ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1435, frente al Teatro San Martín, y está todos los días por la tarde hasta las 7, 8 de la noche, inclusive los sábados y domingos, ¿no? Bueno, ojalá puedan verla, ojalá puedan venir al cierre, que va a ser el 27. Y bueno, los esperamos y les agradezco mucho por esta nota que nos están haciendo. Muchas gracias, un abrazo grande a todos.
Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a presentarme primero. Mi nombre es Edgardo Cabeza. Estoy para hablar de un libro que ha sido publicado de poesía que se llama Versos Encriptados. Yo soy básicamente profesional de la industria cinematográfica, soy guionista, director, soy profesor de la Universidad Nacional de las Artes, precisamente en la sede de audiovisuales que es Leonardo Fabio. Y bueno, esta ocasión de presentar este libro de poemas viene a colación de este trabajo como docente, a raíz de que hace unos años atrás hicimos un trabajo documental, un largometraje documental que se llamó Puentes Invisibles, trabajo de alumnos del cuarto nivel de mi cátedra, que a partir de una noticia periodística que uno de los alumnos aportó cuando estamos buscando la temática sobre la cual versar el documental, surge esta historia breve de un periódico en el que una señora muy mayor, profesora de literatura, en aquellos años de la dictadura, en el sur, en la provincia de Chubut, daba clases de literatura, de poesías a los presos detenidos, presos políticos detenidos en la cárcel. Un día la cosa se pone absolutamente dura y le indican que se van a acabar esas clases, que la última será la próxima y que después no viene nunca más. Así que ella anunció eso y a la última clase sus alumnos de esa cárcel donde estaban precisamente la reciben con un cuaderno de renglones en las que todos habían escrito una poesía y nadie las había firmado. Esta señora se retira y de ahí en más pierde todo contacto con ellos y guarda ese cuaderno por casi 40 años. Ya muy mayor, un día decide entregarlo al espacio de la memoria en la provincia de Chubut, y así se conoció esta historia y se trató de ver si se podían ubicar a esos autores. Solo uno de ellos había repetido una modificación de ese poema cuando había sido trasladado al penal de La Plata, penal 9 de La Plata, y ahí sí ese poema había sido incluso publicado por una revista y solo ese fue identificado. Esta historia, cuando la trae al curso, rápidamente yo dije: chicos, esto es un documental. Esto ya no es hablar de la dictadura y de todo lo que conocemos y de la barbarie y de todo el horror, sino hablar de que en la dictadura se escribía poesía, en los centros clandestinos y en las cárceles se escribía poesía. Hablemos de la poesía en esos espacios. Así comenzó una investigación muy ardua, muy larga, vinculándonos con mucha gente que pasó por esas circunstancias, por sobrevivientes de esas circunstancias. Se fue a Rosario, se fue a Córdoba, se fue a La Plata, se fue a Buenos Aires, aquí mismo en la ciudad de Buenos Aires, y todos esos testimonios, esas anécdotas, esas poesías que fueron escritas, algunas que han sido conservadas desde aquel momento en aquellos que sobrevivieron y algún día recuperaron la libertad, dio una historia a ese documental que acabé de nombrarles hace un rato, que en YouTube entiendo que lo pueden encontrar. Bueno, en lo personal, como además he escrito toda mi vida poesía, pero no con intenciones de publicar, jamás lo hacía, sino que mi escritura estaba dedicada a guiones, decidí que esas historias, todo lo escuchado, más la historia personal de alguien que perteneció a esa generación y conoce y ha tenido amigos y ha tenido compañeros, circunstancias como esa, me llevó a que había muchas cosas dentro mío que quería decir. Y eso tomó la forma de varios poemas escritos con, digamos, la intención de poder llevar un aire distinto a la memoria de aquellos años de terror. Eso tomó forma de presentación en un libro, fue presentado incluso en una feria del libro de Buenos Aires, y bueno, siguió su camino. En estas circunstancias, luego de explicar las razones por las cuales lo escribí, da bien leer un par de ellos, uno más breve, un poquito más largo, pero como para donde ustedes puedan interpretar qué
¿qué curso seguía esto? ¿Qué era esto de la memoria? ¿No es cierto? Y escribirlas en un tono un tanto más humano que lo que habitualmente podemos decir remembrando aquellas épocas. Así que voy a ir por uno de ellos, si me permiten, el comienzo. Quiero aclarar también que la mayoría de ellos tienen un nombre, un título, que refiere a una parte del cuerpo humano, porque mi interpretación era que justamente en ese estado el ser humano es desmembrado. Como unidad pierde todo concepto, y los pies y las manos y la cabeza y el sudor y la voz y la memoria y la vista, todo parece que no está integrado en un mismo ser humano. Cada cosa tiene, por circunstancias distintas, como un valor intrínseco propio. Así que este que les voy a leer se llama Mis pies. Mis pies. Talla el cincel la nostalgia con cara de hiena herida. Se deshilacha la tarde en aros de sol perdidos que se arrastran sobre mis pies, desnudos y encallecidos. Como modelo de estatua, ya casi que ni respiro. Apenas un tajo oscuro de bordes entumecidos, como una herida de guerra que duele por lo que ha sido. Entre mis dedos inmóviles el sol traza mi destino. Cuando me traigan el agua no beberé ni una gota. La sed es solo deseo y ni siquiera en la boca. La sed la llevo en los pies sucios de callos curtidos, de uñas que no me arrancan como los nombres del olvido. Cuando me traigan el agua haré cuenco con mis manos para derramar alivio y sentir que soy humano. Aquí no hay última cena, ni apóstoles ni mendigos. Nadie enjuagará mis pies. Aquí Cristo no ha venido. Este se llama Madre y está dedicado a las madres de Plaza de Mayo, queridas madres de Plaza de Mayo. Arrinconada la silla a la ventana, anochece entre tus manos de cocina un pedazo de bolsa recortada cuando de tanto amasar ya no hubo harina. Esquivando los charcos en la calle, sin mirar tu mirada de la espera, con la misma ansiedad en cada paso, sin querer mirar, va la vecina. Son 3 días y 3 noches sin oírme, cerrar despacio el portón de chapa, andar a oscuras y tantear la mesa, donde la tibia cacerola está tapada. Tanteando a oscuras, como yo, cuando me oíste, con la prisa culpable de la espera, apagaste la hornalla encendida, saliendo del lugar sin que te viera. Te escuchaba decir casi en silencio: nunca enfría la sopa si te espera. Ya te basta saber que he llegado, sin preguntas, sin reproches, aunque quieras. Yo también, mamá, cumplí mi parte, de no hablar, no reprochar, tu angustia en velo, de tus ojos claros partisanos, que fue la única herencia del abuelo. Tu cansancio bajo mantas abrigadas cobija el sueño de saberme cerca. Con los últimos latidos de la noche salí al patio junto con mi sombra, y el portón de bisagras acalladas me abrió paso para que no me vieras. Nunca quise despertarte con un beso, temía fuera el presagio del destino. Guardado entre mis ropas era prenda de volver una noche en mi camino, de 2 en 2, de 2 en 3 o algún domingo. Me fui igual en el medio de tu sueño, no lo quise romper, eras tan bella,
Tantas veces he querido que me alcances y junto al portón pedir que no me fuera. No te culpes, no me hubieras retenido. Siempre amé la razón de mi destino. Tras el portón que cerraba el patio, había un sueño de parir mañanas, de nacer con sangre, con el cielo abierto, la mirada alerta y el corazón despierto. Ese he sido, madre, no lo temas, que aunque no pueda derramarme en frutos, seré semilla cobijada en tierra y volveré a nacer cuando ella diga: como nací junto con tu grito, aquel octubre de sudor y llanto, en que la vida con cordón de sangre me la entregaste para amarla tanto. No me busques un día si te dicen que junto a otros hallarás mis huesos. No seré yo, no seré mi risa, no seré el aire de mi aliento, no seré yo el que te sigue amando. Vos sabrás encontrarme como antes, en el último rincón jugando, de una calle, de un potrero, de una esquina, porque nunca me habré ido de este barrio. El día que me encuentres, no me llames, no volveré mi mirada hacia tus pasos, solamente caminaré más lento, esperando simplemente que me alcances. Hola, ¿cómo están? Soy Susana Quiroga, aquí de Jujuy, al norte, donde nació la patria. Y les voy a leer unos poemas. El primero de este último libro que se llama Resplandor sobre la hierba. El primero se llama Regreso, y aquí comparo a mis nietos con los pájaros que se llaman boyeros. Y digo así: a mis nietos boyeritos. Los boyeros han regresado como saetas doradas, van y vienen. ¿Qué país de siempre primavera los habrá habitado? Han regresado al mismo árbol, a la misma rama, donde tejían sus nidos porfiadamente, nidos llevados por los vientos, y van y vienen, y la red se columpia cada vez más grande, y las lucecitas doradas de sus alas se trenzan fervorosas en la empresa, como la vida, como mis ojos que se abren cada mañana tibiecitos, como mi piel que agradece el descanso de este cuerpo, de esta sangre que cumple los ritos del vivir, mirar los pájaros y el cielo, regar las plantas, conversar con Dios y la Pachamama, recordar los afectos, preguntarse por la escalera del tiempo que nos hospeda, por los escalones de los otros que nos miran vivir. Pronto, la obra maestra de los pájaros estará terminada y el nido albergará los huevos del amor, como albergué los míos, que ya no están, que se fueron a tejer las propias redes. Quizás se entrelacen apasionadas y encendidas, libres y obstinadas, nobles y fuertes. Entonces murmuraré feliz: asombro, asombro del vivir. Y ahora les leeré otro poema que tiene que ver con el amor y se llama Incertidumbre, del mismo libro. Y dice así: ay, corazón, ay de mí, ay de vos, ¿y qué hacemos con el amor? ¿Cómo velamos la herida? ¿Cómo sellamos su grieta de pasión, de tristeza, de turbia lluvia? Salió el sol, iluminó las flores, renovó su color.
La foto encendida llegó, alcanzó, y el recuerdo nostalgioso y la ausencia recóndita y latente se incendió con el sol. Ay, corazón. Gracias. Hola, saludando a todas las personas. Espero que se encuentren bien, amigos, amigas, en donde estén, en esa extensión de tiempo, en esa circularidad que es la vida. Y bueno, aquí para poder dialogar un poco, hablar, contar, encontrarnos, ¿no? De eso se trata. Y hablar un poco sobre lo que es la literatura, el rol de la palabra, la conexión, el poder de la voz, de esa letra escrita, de la palabra ancestral también, en esa escritura intercultural en la cual nos vamos hallando, encontrando y reencontrándonos constantemente en la vida. Cuando denominamos qué es el poder de la palabra, el poder de la voz, el poder del azul, el poder de la conexión aquí en la tierra donde estamos, en esta luz cordillerana, en este sur divino. Es muy importante el valor que le ponemos a la entrega de la comunicación, que es a través de la escritura, que se levanten todas las voces, en esas voces también interculturales, en todos los idiomas, el que nos toca a nosotros, idiomas ancestrales, la literatura ancestral, la voz ancestral, el color milenario, esa piel marrón que está en la escritura también. Por eso este espacio de encuentro, donde van surgiendo, es tan relativo también a la hora de pensar en esa simbiosis de tiempos, no como hechos aleatorios, no de construcciones erróneas, sino de voces que van profundizándose en la conexión. A través del canto escrito también. El canto, la poesía, la escritura, la investigación, donde nos vamos hallando en la construcción del ser mismo, ¿no? De la tierra, del sol, del lago, del mar, del río, de las aguas, de la cordillera, de la luna, de las estrellas. Todo ese valor importante está apegado en la escritura, que nos hace también leer, escuchar, escribir, memorizar. Es tan importante que se levanten todas esas voces en los espacios culturales, aquí y allá, en las cuatro tierras, en la diversidad, porque justamente ahí es donde está el poder, en esa diversidad, en esa interculturalidad, está el poder del encuentro y en otros casos del reencuentro. Así que en esta primera instancia, celebrar estos espacios donde
se van manifestando los escritos, las voces, todas, aquí o allá, y que nos hace tan bien al corazón, al espíritu y a la mente. Simplemente les envío un fuerte saludo, 2 abrazos fraternos en donde estén, y vamos siempre sanamente reencontrándonos en el poder de la palabra. Hasta siempre. Que estén muy bien. Hola, soy Agus, comunicadora social de Un Poco Más. Va para el programa Muy fácil cómo cultivar zanahorias en macetas para tu jardín. En caso de no cortar un amplio jardín o huerto, las macetas o contenedores serán ideales para cultivar vegetales como las zanahorias en casa. La zanahoria es una de las hortalizas más utilizadas para nuestra alimentación. Es un vegetal conocido por ser beneficioso para la dieta de las personas, gracias a sus vitaminas A, C y E de efecto antioxidante, así como vitamina B9 de ácido fólico. Sin embargo, no es muy usual tenerlas en nuestro alcance. Como un jardín o huerto urbano, pero esto puede cambiar. ¿Qué variedad de zanahorias puede cultivar en macetas? Lo primordial es elegir la variedad de zanahoria adecuada para espacios pequeños como una maceta. Por ejemplo, puede elegir entre la Parisian, Babette o Corazón de Buey, que no crecen demasiado. Debe encontrar el recipiente adecuado, debe ser bien profundo para que las raíces crezcan hacia abajo. Además, procura realizarle agujeros parte inferior para que salga el agua luego de riego. Luego debemos tener en cuenta el sustrato para cultivar las zanahorias, tierra para macetas, humus para brindar los nutrientes necesarios. Respecto al riego, debe ser continuo. La tierra alrededor de la zanahoria debe secarse demasiado, que puede adquirir un sabor amargo. Importante que no eches el agua por encima de las hojas y evitar posibles enfermedades con los hongos. El último paso importante para que tus zanahorias crezcan sanas. El huerto tiene que ver el apolcado. Esto consiste en cubrir las zanahorias con tierra o paja para evitar que entre en contacto el sol, ya que puede ponerlas verdes, por lo tanto tóxicas. Finalmente, pasados 3 meses de su cultivo, podrás cosechar tus zanahorias y disfrutarlas en tu comida. Y el próximo martes que yo voy a hablar es la cantante Celine Dion. Hola, me llamo Dominicónico, vine y nada, muy
Me encantó el villano y la cereza y después me encantó la música final. ¿Qué significa Ohana? Familia. No, pero decilo vos. Ohana. Ohana significa familia. ¿Y la familia qué? La vida y la vida. Buenas tardes. Soy Alejandro de un poco más supermercado diplomado de un poco más. Hablaré Alejandra Martino. Nació en Buenos Aires, donde realizó su educación musical y la licenciatura en fonoaudiología. En 1990 ingresó al Instituto de Arte del Teatro Colón en la carrera de canto de la que realizó en 1993. Un año más tarde cursó la maestría de canto. Hasta aquí la primera parte. La próxima vez será la segunda y la última parte. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima, amigos. Chao.